La mayoría de la gente cree que cuando una moneda es débil, el país detrás de ella también lo es. Ese es el relato clásico. Las naciones fuertes tienen monedas fuertes. Las naciones débiles tienen monedas que no valen ni el papel en el que están impresas. Es un cuento cómodo, pero incompleto. Porque, ¿y si una moneda débil no es un error, sino una herramienta? ¿Y si devaluar no es un signo de colapso, sino una jugada estratégica? China lo hizo. Y no por accidente, no por crisis, no por incapacidad. Lo hizo a propósito. Y esa decisión, mantener artificialmente barato el yuan, transformó la economía global tanto como cualquier guerra, revolución o tratado comercial. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender cómo llegó China a convertir la devaluación en un arma económica, hay que regresar a finales de la década de 1970. El país acababa de salir del caos de la revolución cultural de Mao. Su economía estaba cerrada, su población vivía en la pobreza y su aparato productivo parecía detenido en el tiempo. China era un gigante dormido, sí, pero herido, cansado y atrasado con respecto al resto del mundo industrializado. Entonces llegó Deng Xiaoping, y con él, una de las transformaciones económicas más aceleradas de toda la historia del dinero. A partir de 1978, China abrió lentamente sus puertas al comercio global. Se crearon zonas económicas especiales, se invitaron inversiones extranjeras, se construyeron puertos y fábricas en ciudades costeras. Y Beijing fijó un objetivo que nunca ocultó: industrializarse a una velocidad brutal. Convertir a China en la fábrica del mundo, incluso si eso implicaba sacrificar ganancias inmediatas. Pero había un problema. ¿Cómo compite un país atrasado con gigantes como Japón, Alemania o Estados Unidos, cuyos productos dominaban el mercado global desde hacía décadas? La respuesta de China fue simple y contundente: vendiéndose barato. Barato en salarios, barato en costos, barato en todo. Y la herramienta más potente para lograrlo fue su moneda. Aquí es donde, para mucha gente, comienza la confusión. Se habla de tipos de cambio, intervención cambiaria y reservas internacionales. Palabras que suenan a tecnicismo, pero cuya lógica se puede entender sin una sola fórmula. Imagina que en un mercado libre, $1 debería valer 5 yuanes. Pero si China empieza a exportar masivamente televisores, ropa, juguetes, maquinaria y todo lo que puedas imaginar, la demanda por yuanes debería subir, porque los compradores necesitan yuanes para pagar exportaciones. Con esa demanda, el yuan debería fortalecerse, quizás a 4 yuanes por dólar. Y eso haría los productos chinos más caros. Justo lo que China no quería. Así que su Banco Central, el Banco Popular de China, intervino. Durante décadas, compraba dólares y vendía yuanes diariamente para frenar la apreciación natural de su moneda. Cada vez que entraban dólares por exportaciones, el banco los absorbía. Y así aumentó sus reservas internacionales hasta niveles sin precedentes. En 2014, China acumulaba casi 4 billones de dólares en reservas. El resultado era sencillo y devastador para sus competidores. El yuan se mantenía débil. Los productos chinos se mantenían baratísimos. Y China multiplicaba exportaciones sin freno. Imagínalo así, como si una empresa como Nike pudiera vender zapatillas de $50 por solo 10. Perdía margen, sí, pero destruía a la competencia. Eso fue la devaluación china, una renuncia a beneficios inmediatos para comprar algo más valioso: dominancia global. Y funcionó. Desde los años 80 hasta bien entrada la década de 2000, China se transformó en un monstruo industrial. Los puertos de Shanghái y Shenzhen se convirtieron en los más activos del mundo. Las fábricas surgían como hongos después de la lluvia, y Occidente, encantado con los precios bajos, llenó sus casas de productos chinos: televisores chinos, teléfonos chinos, ropa china, juguetes chinos, todo chino. En Estados Unidos, Walmart se convirtió en el templo de la globalización. En Latinoamérica, los mercados populares se llenaron de productos importados a precios imbatibles, y en España, cadenas enteras de retail reventaron los precios gracias a proveedores asiáticos. Todo parecía un triunfo para el consumidor. Pero mientras medio mundo celebraba su televisor barato, China celebraba algo mucho más importante: poder geoeconómico. Porque los dólares que China ganaba vendiendo barato regresaban a Occidente, pero no como mercancía, regresaban como deuda. China usó gran parte de esos dólares para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, convirtiéndose en uno de sus mayores acreedores. Era una ironía casi poética. Los países desarrollados disfrutaban de bienes baratos, financiados con su propia deuda, comprada por China. Occidente veía en un yuan débil una señal de subdesarrollo. China veía en él un arma. Y esa visión, esa mentalidad financiera de largo plazo, permitió al país industrializarse,
construir infraestructura gigantesca y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza. Mientras sus competidores se limitaban a celebrar el ahorro en televisores, China estaba construyendo puertos, carreteras, ferrocarriles, ciudades enteras. China jugaba un juego de décadas. Occidente jugaba un juego de descuentos. Para principios de los años 2000, los efectos de la estrategia eran innegables. China ya no era un actor periférico. Era el epicentro de la manufactura global. Sus exportaciones dominaban la economía mundial. Y su papel en la historia de la deuda global se ampliaba. Financiaba a países que, a su vez, consumían sus productos. La fábrica del mundo financiaba al comprador del mundo. Pero esta estrategia comenzó a generar adversarios. En Washington, políticos de ambos partidos acusaron a Beijing de manipulación cambiaria. Y tenían razón en el sentido técnico. China intervenía en el mercado, pero acusar a China de manipulación sonaba a truco sucio, cuando en realidad era geopolítica pura. Para China, devaluar era tan estratégico como lo había sido para otros imperios de la historia del dinero. Roma diluyendo sus monedas, España inundando Europa con plata americana, o Estados Unidos emitiendo dólares para sostener su dominio global. El dinero es poder, y el tipo de cambio, una herramienta. Mientras China explotaba las ventajas de un yuan débil, Occidente enfrentaba las consecuencias invisibles. Las fábricas en Estados Unidos cerraban. En España, sectores completos perdieron competitividad. En México, industrias quedaron atrapadas entre manufactura barata china y producción estadounidense automatizada. En Argentina, el Made in China desplazó industrias locales. Lo barato tenía un precio, y ese precio lo pagaban los trabajadores. La ironía más amarga es que cada dólar que un consumidor occidental gastaba en productos chinos era un dólar que China podía usar para comprar deuda pública occidental, o para seguir fortaleciendo su base industrial, o para financiar infraestructuras internas, o para impulsar su independencia económica frente al dólar. Era un círculo perfecto: vender barato, dominar mercados, reinvertir, crecer. Para China, el prestigio de un tipo de cambio fuerte nunca fue prioridad. Prefirió el poder real, la capacidad de controlar cadenas de suministro enteras, de dominar industrias, de volverse indispensable. Un yuan débil no era debilidad, era palanca. Pero ninguna estrategia dura para siempre. Y cuando China logró su objetivo, convertirse en la fábrica de todo, empezó a relajar su control. En 2005 comenzó a permitir que el yuan se apreciara gradualmente. En 2016, el Fondo Monetario Internacional incluyó el yuan en la cesta de monedas de reserva global, junto al dólar, el euro, la libra y el yen. Fue un reconocimiento simbólico de que China ya no era solo exportadora de barato, era un actor financiero global. Sin embargo, aunque la estrategia cambiara de forma, su espíritu siguió vivo. En lugar de devaluar el yuan para aplastar a competidores, China comenzó a subsidiar industrias enteras. El método era el mismo: sacrificar ganancias hoy, destruir competencia mañana. Acero, paneles solares, baterías, vehículos eléctricos. El patrón se repite: sobreproducción, precios ultrabajos, colapso de competidores extranjeros, dominio chino. La Unión Europea protesta. Estados Unidos impone aranceles. Brasil, México y Argentina sienten la presión de importaciones más baratas que su propia producción. Pero China no improvisa. China repite el playbook que le funcionó durante 30 años. Hoy, China busca algo más grande que exportar barato. Busca soberanía monetaria. Quiere un yuan global. No solo vender productos, quiere que el mundo use su moneda. Está impulsando comercio en yuanes con Rusia, Arabia Saudí y países del sudeste asiático. Está financiando infraestructuras globales a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Está desarrollando su moneda digital para tener control absoluto sobre los flujos internos y potencialmente influencia sobre los externos. El sueño es claro: que el yuan compita con el dólar. No solo participar en el sistema financiero global, reescribirlo. Y aquí está la paradoja final. En Occidente, presumir un dólar fuerte o un euro fuerte es parte del discurso político. En China, un yuan débil fue la herramienta que levantó un imperio industrial. Mientras unos buscaban prestigio, otros buscaban poder real. Y mientras Occidente disfrutaba de la ilusión de la abundancia barata, sus industrias se vaciaban y su deuda crecía, financiada en parte por China. La lección es incómoda pero necesaria. No confundas el número en la pantalla con la realidad detrás del sistema. Una moneda débil puede esconder una estrategia fuerte. Una moneda fuerte puede esconder una economía frágil. La historia no se repite, pero rima. Roma diluía su moneda para financiar conquistas. España inundó Europa con plata para sostener su imperio. Estados Unidos imprime dólares para mantener su hegemonía. Y China devaluó el yuan para construir la fábrica del mundo. Distintas épocas, distinto mecanismo, misma lógica. El dinero es un arma. Y quien entiende eso, domina.
Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.